En principio, la idea del libro es un poco buscar esa intersección entre una investigación de carácter más científico académico, ¿no? Con el ensayo más clásico latinoamericano, sudamericano. Eh, lo hice pensando no solo en la gente que investiga y estudia y en los estudiantes, sino también en el hombre de acción política y práctica. El objeto de estudio es el movimiento de la protesta social, ¿no? Del pueblo en general, pero también es una manera de metodológica de meterse en un periodo histórico y analizarlo, ¿no? Sobre todo en este caso, ya que la línea de tiempo que va del 93 al 99, donde nosotros recogimos la información de la protesta, tiene su punto de inflexión en el 2001, no solo para la Argentina, en América Latina se vivía una situación muy particular. El 2001 es un punto de inflexión ahí muy importante. Entonces, la protesta, que la protesta en sí se construye con una forma, con distintas formas de lucha, con distintos sujetos constitutivos del pueblo y con distintas motivaciones, es lo que se llama técnicamente un operador metodológico. Nosotros miramos eso porque nos da un tipo de información que va más allá de lo que normalmente se utiliza para analizar la realidad nacional o regional, como ser las cuestiones electorales, los partidos políticos, las discusiones ideológicas, en fin. La idea de analizar la protesta ya es en sí una definición. Tenemos un supuesto que siempre existió desde el fondo de la historia, una tensión entre las aspiraciones de la sociedad y la forma institucional política que finalmente toma esa sociedad y cómo se organiza. Desde la colonia hasta hoy, esa tensión nunca se resolvió estructuralmente, sino que siempre hubo periodos históricos de mejor resolución y otro de crisis orgánica, como en este caso del 2001, donde saltó por los aires, bueno, el sistema de partidos políticos, el sistema electoral parlamentario, ¿no? La población descree todo eso, aunque después, visto con el tiempo, se vuelve a acomodar, ¿no? Hay algo ahí que funciona cíclicamente. Este libro se edita en el 2015, estamos en el 2020 y bueno, han pasado algunas cosas, pero sirve como base de investigación. La idea también era aportar al pensamiento nacional desde la sociología, la disciplina en la cual estoy formado, en esa búsqueda de lo propio, ya que el 2001, además de ser una crisis política e ideológica, también es cultural, y lo que permite pensar el 2001 y hoy, inclusive en el medio de una pandemia, es la posibilidad de pensarnos desde nosotros mismos, ¿no? Y cuando digo desde lo propio, hablo de tres niveles: el nivel geográfico, regional, el nivel nacional y el nivel local, digamos, ¿no? Entonces, el valor del trabajo en sí consiste también en esa búsqueda de reconocernos en esa raíz propia, ¿no? Sabemos que tenemos una situación inconclusa de soberanía, que depende el gobierno en el momento histórico, conseguimos algo o nos retrasamos, ¿no? Volvemos a retroceder en algunos logros adquiridos. Entonces hay una asignatura pendiente en la sociedad argentina y en el pensamiento argentino en completar esa soberanía, ¿no? Que es también desde otro lado visto la búsqueda de nuestra identidad, ¿no? Hasta qué punto somos parte de una patria grande sudamericana, cuáles son los límites del ser argentino, y lo que también muestra esa crisis del 2001 es la revalorización de la cuestión comunitaria, como también pasa hoy con la pandemia, ¿no? Independientemente de cómo salgamos de esta situación de crisis, también distinta al 2001, pero nos permite por lo menos ponernos en ese lugar de una crisis muy profunda, económica, social y política, para pensar, bueno, qué elementos comunes hay a aquella crisis y cómo podemos resolverlos, ¿no? Volviendo al tema de la investigación esta de las protestas,
Lo que queda claro en este estudio son algunas cuestiones que es interesante ver, que a pesar de la crisis del sistema asalariado y la disminución de la clase obrera organizada sindicalmente en la Argentina, tomando el conjunto de las protestas en todo ese periodo histórico, podemos ver que sigue siendo el trabajador organizado sindicalmente el sostén de toda la protesta, ¿no? Y el que garantiza de alguna manera la crisis, la salida de la crisis del 2001, por más que haya sido electoral después y parlamentaria e intervengan los partidos políticos, el movimiento obrero organizado le dio la posibilidad que esto se pueda resolver medianamente normal, digamos, ¿no? Que no se haya desmadrado del todo, a pesar de que la crisis tiene ribetes insurreccionales, porque rompe el sistema de contención de los partidos y los sindicatos y demás, y la protesta salió, digamos, irrumpió con fuerza, ¿no? El periodo tomamos en el 96, donde es protagonista los desocupados, sobre todo en el sur, Cutralcó, Neuquén, después en el norte, en Jujuy, en Altos Hornos Zapla, y hasta que después, bueno, se traslada esa protesta al conurbano bonaerense, sobre todo, bueno, a las grandes ciudades por todas las crisis, las consecuencias de las crisis de los 90, ¿no? Entonces todo ese movimiento sindical, todo ese movimiento obrero de organización barrial es el que es protagonista, pero sin desaparecer el movimiento sindical y sobre todo con las huelgas generales nacionales. Hay una muy importante que es en agosto del 1996, es donde se articulan ambos segmentos de la clase trabajadora y que garantizan de alguna manera un accionar conjunto, ¿no? Una unidad en todo ese proceso que hoy se mantiene. El movimiento obrero sindicalizado ha incorporado el corte de ruta como una forma de protesta orgánica y el movimiento social de organización barrial ha dado pasos en su proceso de organización más allá del barrio, ¿no? Organización política y de puentes con el movimiento sindical, que es un tema aparte que ha evolucionado estos 5 años de una manera que no es el tema del libro, ¿no? Pero esa es la cuestión. Entonces, lo que permite el trabajo es volver a pensar esos 3 niveles tan importantes que hacen a lo regional, lo nacional y lo local, a ver cómo el pueblo, independientemente de su heterogeneidad y del cambio de modelo de producción no industrial necesariamente, no ha perdido de vista en nuestra realidad nacional las organizaciones sindicales para pensar una nueva sociedad, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo local, que se puede llamar municipio más burocráticamente, se han constituido grandes ciudades y grandes centros políticos y de organización, ¿no? Superando las viejas intendencias, ¿no? Ahí donde aparece también esta mezcla de lo barrial y de lo político con una nueva ecuación, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Así que bueno, espero que haya servido como para tanto los hombres del pensamiento como los hombres de acción política tener algunos elementos para mejorar su trabajo y fortalecer lo nuestro, digamos, ¿no? Lo nacional, que es tan importante.